Hola a todos, bienvenidos a esta presentación de la práctica 7 del Laboratorio de Química Inorgánica 1, ácidos y bases duros y blandos. Les recuerdo que el problema a resolver al finalizar la sesión es clasificar como ácidos duros, blandos o intermedios a los cationes litio más, magnesio 2, estroncio 2, calcio 2, níquel 2, plomo 2, plata más y mercurio 2. Bueno, vamos a comenzar. Comencemos recordando un poco acerca de las definiciones de ácidos y bases. Esto no debe ser ajeno para ustedes, pues en las dos prácticas anteriores debieron de haber tocado estos dos conceptos. Vamos a enfocarnos en la definición de Lewis. De acuerdo con esta definición, una base es un átomo, molécula o ion que tiene al menos un par de electrones de valencia que aún no ha sido compartido y que es capaz de donar este par de electrones. Por otra parte, un ácido es una unidad o especie en la que al menos un átomo en su estructura tiene un orbital vacío energéticamente disponible para que un par de electrones puedan acomodarse, es decir, para que pueda albergar o alojar un par de electrones que provenga de una base. Una vez recordado esto, pasemos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos a la izquierda una base de Lewis, representado por B, cuyo par de electrones está representado por ese par de puntos dentro del elipsoide. A la derecha tenemos un ácido representado por A y el elipsoide representa el orbital que está disponible y vacío para recibir a los pares libres que vienen de la base. Así, consideraríamos que esta reacción puede darse por el ataque de los electrones de B hacia A. Y el producto de esta reacción es lo que conocemos como un aducto ácido-base. Las reacciones ácido-base son muy comunes en química, no solamente en química inorgánica. Sin embargo, vamos a centrarnos en ejemplos de química inorgánica. Aquí tenemos, por ejemplo, al amoníaco, que actúa como una base de Lewis porque tiene un par de electrones disponibles sin compartir. Y por otra parte, el trifluoruro de boro se comporta como un ácido de Lewis debido a que el boro tiene un orbital p vacío donde puede alojar este par de electrones. El producto de la reacción entre amoníaco y trifluoruro de boro es lo que conocemos como un aducto ácido-base. En este caso, este aducto lo podemos definir como el producto de adición de un ácido y una base. De hecho, la palabra aducto proviene del idioma inglés, donde es una contracción del término producto de adición. Tiene la característica de que al formar este aducto no tenemos la pérdida de otras especies, es decir, no tenemos la formación de subproductos. En otro ejemplo, podemos citar a los cationes metálicos como ácidos de Lewis, como lo vieron en la práctica de acidez de cationes, y los aniones, al tener un exceso de carga negativa, al tener electrones disponibles para donar, se comportarán entonces como bases de Lewis. Por lo tanto, la interacción entre un catión y un anión podemos verla como una reacción ácido-base, bajo la definición de Lewis, como hemos visto hasta ahora. Lo mismo puede suceder en una reacción de intercambio. En una reacción de intercambio, una parte de la molécula puede considerarse como la base, la parte que esté cediendo electrones, y otra parte de la molécula puede verse o puede visualizarse como un ácido de Lewis, ya que es una parte que puede recibir o aceptar este par de electrones. Pasemos pues a otros ejemplos. Supongamos que yo tengo estas dos reacciones y quisiera yo de saber en qué sentido van estas dos reacciones. ¿Cuál de los dos sentidos es el favorecido? Vamos a ver, experimentalmente, tenemos que estos son los sentidos en los cuales irían estos equilibrios, repito, de forma experimental. Y aquí pongan mucha atención en estos dos ejemplos. Ven la ecuación de arriba. En la ecuación de arriba tenemos el caso de litio que reacciona del yoduro de litio que reacciona con fluoruro de potasio para formar el fluoruro de litio. Es decir, el sentido en el cual se da la formación del fluoruro de litio se ve favorecido. Dicho de otra forma, al parecer el litio se suelta, entre comillas, del yodo para poder unirse al flúor.
Mientras que en el ejemplo de abajo vemos un comportamiento parecido. En este caso, el rubidio es quien se suelta del flúor para unirse al yodo. Y eso es lo que hace que este segundo equilibrio se desplace hacia la derecha. En otras palabras, pareciera que el litio prefiere la unión con el flúor y eso hace que el equilibrio se desplace a la izquierda en el caso de la primera reacción, mientras que el rubidio prefiere la unión con el yodo, lo que hace que el equilibrio descrito en la ecuación de abajo se desplace hacia la derecha. Por lo tanto, en resumen, pareciera que los cationes presentan cierta preferencia a combinarse con algunos aniones. Es decir, los cationes van a tender a preferir una base u otra base para llegar a formar ciertos aductos. Muy bien. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo predecirlo? ¿Cómo podemos predecir cuándo un catión tendrá una preferencia hacia un anión para formar aductos o cuándo no va a tener esta preferencia? Vamos a verlo. Muy bien, en este contexto vamos a hablar sobre la teoría de ácidos y bases duros y blandos. Ralph Pearson introduce por ahí de los años 60 del siglo pasado la teoría de ácidos y bases duros y blandos. Y esta teoría se utiliza justamente para predecir el sentido en el que ocurren este tipo de reacciones, como las que vimos anteriormente. Si bien es una teoría que es sencilla de comprender, pues bueno, ha encontrado mucha aplicación en el campo no solo de química inorgánica, sino de la química en general, porque tiene un gran poder predictivo y además nos ayuda a explicar ciertos fenómenos, como ya veremos más adelante. Pearson, bueno, ha publicado diferentes artículos e incluso libros. Bueno, aquí les ponemos algunos de estos artículos, pero en resumen, podríamos de alguna manera resumir parte de su teoría en lo que vamos a llamar el principio de asociación de ácidos y bases, perdón, duros y blandos, o en otras palabras, el principio de Pearson. Este principio establece que los ácidos duros prefieren unirse a las bases duras, en tanto que los ácidos blandos prefieren unirse a las bases blandas. Este principio es lo que nos explica lo que vimos en las reacciones anteriores, por qué el rubidio prefiere al yodo y por qué el litio prefiere al flúor. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa explicación se reduce a una interacción entre ácidos y bases, ya sea duro con duro o bien blando con blando. Bueno, y entonces, ¿qué es un ácido duro y qué es un ácido blando? ¿O qué es una base dura o una base blanda? Porque ahora, si nosotros nos damos cuenta, nuestro problema se reduce a eso. Saber cuándo una especie, ya sea un ácido o una base, va a ser dura o cuándo va a ser blanda. Bien, vamos a ver. En esta imagen, estamos tratando de representar la interacción entre un catión, la esfera azul, y un anión, la esfera amarilla. La interacción entre estos dos podemos visualizarla como si fueran dos esferas. De hecho, podríamos asumir que son esferas rígidas, y por rígidas me refiero a que no se van a deformar entre sí. De hecho, el concepto de duro y blando que estamos viendo en este momento justamente provienen de una analogía con una propiedad mecánica. Imaginen que estas dos esferas están hechas de un material duro y que cuando entran en contacto la una con la otra no se van a deformar entre sí. Pero tenemos otro escenario. En este segundo escenario, el dibujo trata de representar que la sola presencia del catión, recordemos que el catión como especie positiva generará campo eléctrico, va a deformar la densidad electrónica del anión. En este dibujo, las líneas punteadas representan a los iones como si fueran esferas rígidas, mientras que las esferas con color, los elipsoides con colores, representan o tratan de representar la verdadera situación. Entonces, la presencia del catión va a deformar la densidad electrónica del anión, pero también la sola presencia del anión va a deformar la densidad electrónica del catión. Recordemos también que a pesar de que a los cationes los representamos como cargas positivas, también tienen electrones. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de sodio más, a pesar de que lo representamos como una especie positiva, recordemos que tiene todavía 10 electrones más. Entonces, estos electrones van a sentir repulsión por la presencia de los electrones del anión y eso provoca justamente la deformación, que es lo que estamos tratando de representar en esta segunda imagen. Y por último tenemos el tercer escenario y el otro extremo,
donde tenemos una completa deformación de las densidades electrónicas, tanto del anión como el catión. Es decir, aquí es donde está la analogía. En el primer caso, en el primer escenario, tenemos la interacción entre dos especies duras. Son duras porque no se deforman entre sí. Pero en el tercer escenario tenemos la interacción entre dos especies blandas. ¿Por qué son blandas? Porque logran deformarse o logran deformar su densidad electrónica mutuamente. En una analogía, podríamos decir que en el primer escenario tenemos la interacción entre las bolas de billar, que son objetos duros que chocan, se tocan entre sí y no se deforman. Y en el último caso tenemos, por ejemplo, la interacción entre dos globos con agua. Si ustedes aproximan dos globos con agua y ejercen presión, estos dos se van a deformar. Entonces tenemos justamente estos dos escenarios. Una interacción duro con duro y blando con blando. Sin embargo, cuando hablamos de ácidos y bases duros y blandos, la deformación o de a quien estamos deformando o no deformando es la densidad electrónica. En otras palabras, un ácido o base dura va a ser aquella que no permite deformación en su densidad electrónica, mientras que un ácido o una base blandos van a permitir la deformación de su densidad electrónica. Veamos. Una medida de esta capacidad para ser deformado le llamamos polarizabilidad. En el caso de los ácidos duros y bases duras, tenemos que son especies que tienen una polarizabilidad baja, son poco polarizables, o en otras palabras, poco deformables. Esto está vinculado con un radio iónico o un radio atómico pequeño, ¿no? Entre más pequeños tengamos este radio iónico, van a ser menos deformables. Y también va a estar relacionado con estados de oxidación altos. Y con estados de oxidación altos nos referimos, en el caso de cationes, estados de oxidación +3 y +4, por decir un ejemplo, y estados de oxidación -1 en el caso de las bases. También, las especies que tienen electronegatividad alta tienden a ser duros, ácidos duros o bases duras. Y también especies que tengan enlaces con el oxígeno, que dentro de su estructura contengan o estén enlazados a oxígeno o a flúor, en el caso de las bases, también serán considerados como duros. En el caso de los cationes, aquellos que tengan pocos o que no tengan electrones en orbitales d, normalmente tenderán a comportarse como ácidos duros. Y por último, en el caso de los ácidos, estos tendrán un LUMO de alta energía, mientras que las bases tendrán un HOMO de baja energía. Eso está representado con este dibujo que les pongo a continuación. Por otra parte, los ácidos y bases blandas, pues bueno, esperaríamos todo lo contrario. Tienen una polarizabilidad alta, es decir, son muy deformables, y esta propiedad está vinculada con radios iónicos o radios atómicos grandes. De hecho, entre más grandes sean, serán más deformables. Estados de oxidación bajos, y con estados de oxidación bajos nos referimos, en el caso de cationes, +1, +2 o incluso estados de oxidación 0. Y en el caso de aniones, o en el caso de las bases, será estados de oxidación -2 y -3. En este caso, las especies que tengan electronegatividad baja, pues tenderán a ser blandos, ya sea ácidos o bases. Y por último, en el caso de los ácidos, tendremos que su LUMO es de baja energía y el HOMO, en el caso de las bases, será de alta energía, lo cual está representado con el dibujo que les pongo en la parte inferior derecha. Y aquí una pausa. Si no están familiarizados con HOMOs y LUMOs, el HOMO es el orbital molecular más alto ocupado y el LUMO es el orbital molecular más bajo desocupado. Este es un tema que pueden revisar en el material de orbitales moleculares, si es que no están familiarizados con estos dos conceptos. Aclarado esto, continuemos. Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos decir que en una reacción de entre ácidos y bases, se va a encontrar favorecido aquel sentido en el cual tengamos la combinación de un ácido duro con una base dura. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, están dos casos. En el primero vemos la reacción para la formación de aductos entre ácidos y bases blandas, así como ácidos y bases duras. En el caso de abajo, tenemos un ejemplo en el cual una base dura no reaccionará en condiciones comunes con un ácido blando, ni un ácido duro lo hará con una base blanda. Entonces,
En resumen, las combinaciones favorecidas siempre serán duros con duros y blandos con blandos. Así pues, pasemos ahora a la parte experimental de la práctica. Muy bien. Recordemos que el problema a resolver en la práctica es clasificar como ácidos duros, blandos o intermedios a los cationes que tenemos aquí en la pantalla. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia para resolver este problema? Bueno, vamos a utilizar dos conceptos que ya hemos revisado. El primero es analizar la reactividad de estos cationes hacia bases con un carácter ya conocido. Es decir, nosotros vamos a tener bases que ya sabemos cuál va a ser su carácter, ya sea duras o blandas. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues lo vamos a ver con las características que vimos en las diapositivas anteriores. Con toda esta combinación vamos a saber que las bases que vamos a utilizar van a ser o duras o blandas. Y dos, vamos a utilizar el principio de asociación de ácidos duros con bases duras y ácidos blandos con bases blandas, es decir, el principio de Pearson. En resumen, vamos a tener diferentes bases, a las cuales ya les vamos a conocer a priori su comportamiento, si es duro o si es blando. Y luego los vamos a poner a reaccionar con cada uno de estos cationes. Si, por ejemplo, el litio reacciona con una base blanda, entonces quiere decir que el litio es blando. O por el contrario, si el litio reaccionara con una base dura, me estaría diciendo entonces que es un ácido duro, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la estrategia de la práctica. Adicionalmente, vamos a hacer un análisis de algunos datos para complementar estos conceptos, ¿sale? Entonces, empezamos con la primera parte, que es analizar las bases que vamos a utilizar. En la práctica se utilizan estas bases: yoduro, fluoruro, sulfuro e hidroxilo. Y adicionalmente tenemos una base que normalmente anda por ahí, pero que nunca o casi nunca le hacemos caso o nos percatamos de que está presente, ¿no? Y esa no es otra más que el agua. El agua, recuerden, tiene una estructura tal que su oxígeno tiene pares libres que puede donar, y por lo tanto, bajo la definición de Lewis, eso es una base, ¿sale? Entonces también es una base que va a estar participando. Bien, de acuerdo a lo anterior, con lo que hemos discutido en la introducción, ¿cómo clasificarían estas bases? Por favor, hagan la clasificación de estas bases, como duras o como blandas. Si gustan, pueden regresar el video y regresar después a este punto. Muy bien. Como bases duras, tenemos, por ejemplo, al hidroxilo. El hidroxilo tiene en su estructura el átomo de oxígeno, tiene una carga, un estado de oxidación alto. Recuerden la convención que utilizamos en las diapositivas anteriores. Es una base relativamente pequeña, es prácticamente el oxígeno con un hidrógeno. Tenemos también como base dura al fluoruro, muy parecido. Tenemos al flúor, que es un elemento muy electronegativo, con un estado de oxidación -1 y un tamaño relativamente pequeño. Y también aquí tenemos a la molécula del agua, ¿vale? La molécula del agua, si bien no es un anión, pues bueno, ya les comenté que también puede actuar como una base. Y bueno, nos queda el yoduro y el sulfuro. El yoduro y el sulfuro son bases que tienen radios aniónicos grandes, y además en el caso del sulfuro tiene un estado de oxidación de 2-, lo cual lo hace bastante blando, ¿sale? Entonces ya tenemos la clasificación de las bases que vamos a utilizar, y vamos a ver ahora cómo se relaciona esto con el objetivo de la práctica, que es clasificar a estos cationes. Muy bien. Ahora, un pequeño detalle. Ya vimos que los cationes metálicos se comportan como ácidos de Lewis. En la ecuación que tenemos a la izquierda, bueno, estamos representando de forma muy simplificada la reacción entre un catión metálico, un ácido de Lewis, con una base capaz de donar un par electrónico, en este caso una base aniónica. Estos dos se juntan para formar su aducto ácido-base. Muy bien. Del lado derecho tenemos algo parecido, pero con el agua. Recordemos que el agua, como ya les comenté, es una base porque también tiene un par libre que puede donar. Sin embargo, en este caso, la formación del aducto, pues no es otra cosa más que la formación del catión solvatado. Es decir, el catión solvatado es el producto o es un aducto entre el catión, que es un ácido, y el agua, que es una base. Entonces, esto va a ser muy importante más adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a incluir un pequeño detalle más, que es el equilibrio de precipitación. En este equilibrio que les acabo de poner en la pantalla, tenemos la reacción entre el catión solvatado, es decir, el catión unido con la base agua, que va a reaccionar
con la base. Cuando estos dos se encuentran, pueden llevar a cabo una reacción ácido-base y formar el aducto MB. Y lo que nos está diciendo este equilibrio es que la formación de este aducto nos va a llevar a la formación de un sólido que precipita. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí en realidad tenemos dos procesos que están compitiendo. O, dicho de otra manera, dos bases que están compitiendo por un ácido. ¿Cuáles son las bases? El agua y la base B, ¿no? Las dos están compitiendo por el ácido, que es el catión metálico. Bien, ¿qué pasa en este equilibrio? ¿Qué pasa si gana el agua? Si gana la interacción entre el catión y el agua, entonces lo que observaríamos es que este equilibrio se desplaza hacia la izquierda y experimentalmente observaríamos al catión solvatado, es decir, observaríamos una disolución. Por otra parte, si la interacción entre el catión metálico y la base B es una interacción favorecida, entonces este equilibrio se verá desplazado hacia la derecha y experimentalmente lo que observaríamos sería la formación de un precipitado. Entonces, en resumen, si nosotros hacemos la reacción entre M y B y observamos la formación de un precipitado, nos está diciendo que la interacción entre M y B es muy favorecida, ¿no? Por lo tanto, puede ser que estemos ante una interacción duro-duro o blando-blando. En cambio, si nosotros hacemos esta reacción de M con B y lo que observamos es una disolución, quiere decir entonces que el proceso que está ganando o la base que está ganando al catión es en realidad el agua y lo que observamos es el catión solvatado. Muy bien, esto es lo que hacemos experimentalmente. En esta modalidad, adicionalmente vamos a analizar algunos datos. ¿Qué datos? Bueno, pues resulta que este equilibrio de precipitación lo podemos caracterizar con un número. Ese número no es otra cosa más que el PKPS. El PKPS, recordemos, es el menos logaritmo base 10 del producto de las concentraciones de, en este caso, el catión metálico y la base en disolución. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un sólido insoluble? Pues resulta que las concentraciones de M y de B son muy bajas. Y al calcular el menos logaritmo base 10 obtendremos un valor muy grande. Por otra parte, un compuesto muy soluble tendría una alta concentración de M y de B. Por lo tanto, al calcular el menos logaritmo obtendríamos valores pequeños, incluso menores que 0. En resumen, valores de PKPS muy grandes me hablan de un sólido tremendamente insoluble. Valores de PKPS pequeños me hablan de un sólido que se va volviendo un poco más soluble. ¿Vale? Y esto lo vamos a conectar justamente con lo que acabamos de discutir, la interacción entre M y B. En resumen, una interacción muy favorecida entre M y B va a dar origen a un sólido muy insoluble y por lo tanto un valor de PKPS muy grande. Teniendo en cuenta esto, vamos con los resultados. Bien, primero analicemos los valores de PKPS. Aquí tenemos a los cationes involucrados y vamos a analizar primero el PKPS de dos bases, el fluoruro y el yoduro. Como ya vimos anteriormente, el fluoruro lo clasificamos como una base dura, mientras que el yoduro lo clasificamos como una base blanda. Entonces, vengan los datos. Aquí están. Muy bien. Empecemos con el yoduro. El yoduro es un ejemplo muy claro y muy padre en esta práctica porque nos permite ver con mucha claridad el comportamiento de los cationes. Como ustedes pueden ver en la tabla, vemos que con plomo, plata y mercurio tienen unos valores de PKPS pues considerables. Quiere decir que forma compuestos insolubles. Mientras que con los primeros cationes de la tabla, litio, magnesio, estroncio, calcio y níquel, en los valores de PKPS no están disponibles porque forman compuestos solubles. Entonces, fíjense muy bien, incluso podemos ver una tendencia en los valores de PKPS. ¿Qué tendencia? Bueno, vemos que con el mercurio, que es el que tiene el mayor valor de PKPS, podríamos esperar un compuesto muy insoluble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la interacción entre mercurio y yodo es tan fuerte, es tan fuerte que forman un precipitado sumamente insoluble. Tan insoluble que obviamente el agua no puede romper esa interacción. Lo mismo pasa con la plata y un poco en menor medida con el plomo. Vamos ahora con el fluoruro. El fluoruro, ustedes se dan cuenta, tiene un comportamiento opuesto en la tabla. Vemos que en el caso de litio, magnesio, estroncio y calcio, tienen valores de PKPS moderados que nos dicen que forman
compuestos insolubles. De hecho, el calcio, vean, si nosotros hacemos una analogía como a lo que pasó con el yoduro, vemos que el calcio es el más afín al fluoruro. Quiere decir que una vez que se encuentran calcio y fluoruro, estos dos forman un sólido tan insoluble que ni siquiera el agua puede romper esa interacción. Lo mismo pasa con estroncio y con magnesio. Cuando el magnesio se encuentra con el fluoruro, vean, forma un compuesto tremendamente insoluble. Y este es un viejo conocido. Ustedes cuando vieron la práctica de las propiedades de los compuestos iónicos y de los compuestos covalentes, justamente trabajaron con fluoruro de magnesio. Y una de sus principales características que llaman la atención es que es un sólido iónico, pero insoluble. ¿Vale? Entonces, es algo que ya sabían y que ahora lo estamos aterrizando bajo la luz de ácidos y bases duros y blandos. Bien, en esta tabla hay dos cationes que nos deben de llamar la atención. El primero es el plomo. Como ustedes pueden darse cuenta, y a la luz de lo que he platicado hasta este momento, parece que el plomo pues baila al son que le toquen, es decir, puede reaccionar con yodo para formar un yoduro de plomo, que es un compuesto insoluble, pero también puede reaccionar con fluoruro. Y vean que es un valor de pKps pues bastante considerable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el plomo puede actuar como un ácido blando, porque reacciona con una base blanda, como es el yoduro, pero también lo puede hacer en ciertas condiciones, puede reaccionar con bases duras. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a regresar un poquito al plomo. Y el segundo caso que debe de llamarnos la atención es el níquel. El caso del níquel, en este caso, es un poco pues extraño, ¿no? Porque a diferencia del plomo, muchos de ustedes podrían decir, pues pasa lo mismo que con el plomo. Sin embargo, vean que no podremos decir, hasta el momento no tenemos información para decir lo mismo que el plomo, porque en el caso del níquel, pues parece que no reacciona con ninguno de los dos, ni con fluoruro ni con yoduro. Entonces, resumiendo, el plomo reacciona con los dos, pero el níquel ni con ninguno de los dos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos cationes. Vamos con la parte experimental. Vamos a ver. Aquí en esta imagen les ponemos una fotografía donde están las disoluciones de los cationes, pues digamos más característicos de esta práctica: magnesio, níquel, plomo, plata y mercurio. Vean muy bien el color de las disoluciones. La mayoría son incoloras, salvo el del níquel. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando estas disoluciones les agregamos yoduro. Cuando agregamos el yoduro, vean la formación de estos sólidos. Vemos que justamente se cumplieron todas las predicciones de los PKPS. ¿Ya lo vieron? Tenemos que el plomo, la plata y el mercurio forman sólidos tremendamente insolubles. De hecho el mercurio no terminaba de caer la gota de yoduro cuando ya había formado un sólido muy característico. Vean el color tan llamativo de este compuesto. Y justamente lo que estamos haciendo es corroborar lo que ya habíamos analizado a través de PKPS, que al plomo, a la plata y al mercurio les gusta mucho el yoduro. Y como ya habíamos dicho, el yoduro es una base blanda. Por lo tanto, podemos decir que el plomo, la plata y el mercurio se comportan como ácidos blandos. Por otra parte, vean que magnesio y níquel, pues parece que no les pasó nada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el color pues se mantiene totalmente igual. No hay formación de un sólido como es tan evidente como en el caso de los otros cationes. Y también esto se cumple o está en concordancia con lo que analizamos sobre PKPS. Entonces, esto es impresionante porque entonces justamente pues esto nos da la certeza de que estamos haciendo o analizando las cosas por buen camino, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que la plata y el mercurio, que tienen un PKPS grande para el yoduro y como vimos en la foto, pues reaccionan rápidamente con el yoduro para formar un compuesto insoluble, pues los podemos clasificar dentro del cajón de los blandos. Mientras que litio, magnesio, estroncio y calcio, que tienen preferencia por reaccionar con fluoruro y no con yoduro, y como vimos que el fluoruro es una base dura, pues entonces los podemos meter dentro del cajón de los duros. Y el plomo que tiene esta ambivalencia de reaccionar tanto con una base blanda como con una base dura, pues lo vamos a clasificar en un tercer cajón, que van a ser los intermedios. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un catión que se comporta como un ácido intermedio. Y el caso del níquel, bueno, el caso del níquel lo dejamos pendiente porque pues no tenemos información para decir una cosa u otra acerca de él. Esto lo vamos a ver en el siguiente experimento. Vamos a él. El siguiente experimento,
o bueno, las otras dos bases que siguen ahora, pues son el hidroxilo y el sulfuro. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la reacción de todos esos cationes, pero ahora con estos dos. Vamos a ver primero los valores de pKps. ¡Wow! ¿No? Tenemos unos valores de pKps muy grandes para el caso del níquel, plomo, plata y mercurio. Vean que, bueno, se cumple, o volvemos a ver lo que vimos en el experimento anterior. El sulfuro habíamos dicho que era una base blanda. Y vean que reacciona, pues, para formar compuestos sólidos insolubles con mercurio. Con mercurio mantiene un valor de pKps enorme, con plata y con plomo. Es algo que nosotros ya observamos en el caso de los ejercicios del experimento anterior. Pero además vean que además reacciona con níquel. O sea, esta base es tan base que logra hacer reaccionar al níquel. Algo que no hizo ni el yodo, ni el yoduro, ni el fluoruro. Pero ahora veamos con el caso del OH, ¿no? El hidroxilo, vean que ese no se anda por las ramas, el hidroxilo no se anda con tibiezas. Vean que hace reaccionar casi a todo mundo. El único que forma un compuesto soluble con el hidroxilo es el litio, ¿no? Como sabemos, el hidróxido de litio es un compuesto soluble. Pero vean que todos, magnesio, estroncio, calcio, toditos forman compuestos insolubles, ¿vale? Es una base que también, como base, hace reaccionar a todos los cationes. Pero, vean muy bien la tendencia, ¿no? Vean cómo es tan, digamos, tan base que logra hacer reaccionar a todos. Entonces, aquí vamos a tener que distinguir entre lo que pasa con una base y la otra. Vamos a ver. Aquí tenemos el caso del níquel, otra vez. Aquí sí tenemos datos, ¿no? A diferencia del ejercicio anterior, donde no había datos. Bueno, aquí vemos que el níquel también puede reaccionar con las dos. Y, por favor, pongan mucha atención en el magnesio. Vean cómo es el comportamiento del magnesio. El magnesio forma un compuesto insoluble con el hidroxilo, mientras que con el sulfuro no. Y esto va a ser un dato importante. Ténganlo en mente ahora que discutamos los resultados experimentales. Otra vez estos cationes. Agregamos OH. Y vean qué es lo que nosotros observamos. En todos los casos observamos la formación de compuestos insolubles, tal como lo predijeron los valores de pKps. Tenemos en el caso del magnesio un sólido blanco suspendido, en el caso del níquel un sólido verdoso, un verde claro, en el caso de plomo es un sólido blanco, en el caso de plata es un sólido café, pero bueno, en la foto salió demasiado oscuro. Normalmente es un café un poquito más claro del que está en la foto, un café, digamos, como en algunos semestres algunos compañeros le llaman café con leche porque es un poquito más claro del que estamos observando. Y bueno, en el caso del mercurio, pues ahí tenemos ese sólido naranja. Entonces vean muy bien estos colores. Y pasemos ahora a la reacción con sulfuro. Estos son los resultados con sulfuro. También tenemos la formación de precipitados, ¿no? Esto también lo predijeron los valores de pKps. Pero quiero que pongan atención en el color de los sólidos formados. En el caso de níquel, plomo y plata es muy evidente que el sólido formado, pues bueno, es de color oscuro. Esta es una característica muy particular de los sulfuros metálicos que forman sólidos oscuros. En el caso del mercurio, pongan atención sobre todo en esta parte. Aquí es donde está la formación del sulfuro de mercurio. Lo que yo quiero que vean es que se forman compuestos oscuros. Y vemos que en el caso del níquel, ¿no? que hubo una reacción con el sulfuro. En el caso del hidróxido, vimos que se formó un sólido blanco verdoso, ¿no? Como color pistache. Mientras que en el caso del sulfuro se forma un compuesto negro. Quiere decir que con hidróxido está formando el hidróxido de níquel, que es de un color, mientras que con el sulfuro está formando sulfuro de níquel, que es de otro color. Como les acabo de decir, oscuro. Pero ¿qué pasa con el magnesio? ¿Qué pasó con el magnesio? ¿A quién les recuerda este color? ¿No? Aquí una pequeña nota. El reactivo que utilicé como fuente de azufre, como fuente de sulfuro, es un líquido de color amarillo. Entonces, ese color amarillo que ustedes ven en el magnesio es del reactivo que funcionó como fuente de sulfuro, ¿vale? Entonces, pero vean esa textura o ese sólido que se forma en el magnesio. ¿A quién les recuerda?
y vean que ese es el que es diferente a los demás, ¿no? No se formó un compuesto negro. Además, recuerden que en los valores de PKPS no vimos un dato de PKPS de sulfuro de magnesio. Entonces, ¿qué es eso que se está formando en el tubo con magnesio? Vamos a ver. ¿Qué pasó con el magnesio? Bueno, recordemos que cuando nosotros tenemos una disolución en agua, que es donde hacemos todos estos experimentos, como les decía al principio, es algo que a veces omitimos. Si nosotros hacemos una disolución de sulfuro de sodio o de sulfuro de amonio, cuando nosotros tenemos al sulfuro en disolución acuosa, automáticamente por ese simple hecho de tenerlo en contacto con agua se establece este equilibrio ácido-base. Es decir, el sulfuro es capaz de aceptar un protón de parte del agua y el resultado es que se forma el grupo OH. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, la disolución de sulfuro en realidad contiene tres bases. El sulfuro es una base, el agua, que es otra base, pero también el hidroxilo, que es otra base. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el magnesio? Bueno, pues resulta que el magnesio va a tener tres bases para poder elegir. Puede elegir al sulfuro, puede elegir al agua o puede elegir al hidróxido. Como nosotros vimos en la fotografía, y por eso les hacía mucho énfasis en la consistencia, esa consistencia nos recuerda justamente a la reacción entre magnesio e hidróxido. En otras palabras, cuando el magnesio llega a la fiesta, tiene que elegir entre sulfuro e hidróxido. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos, pues justamente prefirió al hidróxido. Muy bien, pues entonces ya tenemos la información completa con estos experimentos. Bueno, reafirmamos el carácter blando de plata y de mercurio, como lo vimos en el primer experimento. También reafirmamos el comportamiento de bases duras, como es el caso de litio, magnesio, estroncio y calcio, sobre todo en el caso de magnesio. Vimos que cuando el magnesio le dan a elegir entre sulfuro e hidróxido, es tan duro que prefiere al hidróxido, que es una base dura como él, ¿no? Y en el caso de plomo y de níquel, bueno, son dos metales que tuvieron un comportamiento intermedio. Normalmente los cationes que tienen un comportamiento intermedio tienden más a uno u a otro. En este caso, el plomo, normalmente podríamos clasificarlo como un catión intermedio con tendencia a blando, como lo vimos en el caso del yoduro, y el níquel sería un intermedio con tendencia a ser duro, ¿sale? Pero bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? No siempre vamos a tener negro y blanco, sino que vamos a tener toda una gama de grises en medio, ¿no? Entonces, recuerden mucho esto, si bien tenemos ejemplos que son, pues digamos, los ejemplos típicos de un ácido o una base duro, o de un ácido y una base blanda, pues también en el medio vamos a tener muchos elementos, muchos ácidos o bases que van a tener un comportamiento pues intermedio entre más hacia el duro o más hacia el blando, ¿no? Entonces recuerden, tengan mucho en mente esto. Si ustedes quieren regresar a la diapositiva, a la parte del video donde se discutieron las propiedades de los ácidos y las bases duros y blandos, se darán cuenta que esto depende de una gran cantidad de variables. Entonces, esta combinación de variables es la que nos va a dar pues un carácter más hacia los ácidos o más, perdón, más hacia los blandos o más hacia los duros, ¿vale? Entonces, tengan mucho eso en mente. Y bueno, finalmente vamos a las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Bueno, para resolver, primero debemos resolver la pregunta o el problema que nos plantearon al principio, ¿cómo clasificaremos a estos cationes de acuerdo al concepto de ácidos y bases duros y blandos? Bueno, pues tenemos aquí una pequeña tabla donde tenemos justamente clasificados algunos cationes y algunas bases como duros, blandos y tenemos la categoría de intermedios. Como ustedes lo pudieron ver a lo largo del video, bueno, tenemos cationes como litio, magnesio y calcio que tienen un comportamiento pues de duro, ¿no? Que son típicamente duros. Tenemos por otra parte a la plata y el mercurio que exhibieron un comportamiento pues blando, ¿no? Muy característico de los ácidos blandos. Y tuvimos dos ejemplos de ácidos intermedios, el níquel y el plomo. Y tenemos una segunda conclusión que si bien no está como un problema a resolver, sí es una conclusión a la que llegamos de una forma un poquito, digamos, discreto, ¿no? Y esta conclusión es que no confundan
el concepto de dureza y blandura con el concepto de fuerza y debilidad, ¿sale? Eso es muy importante y es un error que muchas veces se comete en estos conceptos. Un ácido duro no necesariamente es un ácido fuerte y lo mismo, una base dura no necesariamente va a ser una base fuerte. Y tuvimos dos ejemplos o dos pares de ejemplos en la práctica. Por ejemplo, tenemos el caso de litio y de plata. Si ustedes recuerdan la práctica de acidez de cationes metálicos, recordarán que plata fue un catión muy ácido, es decir, como ácido es fuerte, sin embargo, es un ácido blando. Y todo lo contrario en el caso de litio. Litio, en la práctica de acidez de cationes, demostró ser un ácido débil, ¿no? Un catión débilmente ácido. Sin embargo, se comporta como un ácido duro. Entonces, ojo con distinguir estos dos conceptos. Y otro ejemplo que tuvimos en la práctica, que estaba un poquito oculto, pero bueno, se los ponemos aquí en las conclusiones, tuvimos al fluoruro y al yoduro como base dura y base blanda, respectivamente. Sin embargo, ambas bases son bases débiles. Por otra parte, tuvimos al hidroxilo y al sulfuro, una base dura y una base blanda. Sin embargo, las dos se comportan como bases fuertes. Entonces, en conclusión, mucho ojo con esto, no va a ser lo mismo dureza que fuerza. Y repito, podemos tener especies que sean duras, ácidos o bases, pero no necesariamente serán fuertes, ¿no? Pueden ser bases ácidos o bases fuertes o ácidos y bases débiles. Y para concluir, las asociaciones duro-duro y blando-blando son muy favorecidas, como lo vimos en la parte de la introducción y como ustedes lo pudieron observar en el desarrollo experimental, y esto también se ve reflejado en la naturaleza. En la naturaleza se pueden encontrar un gran número de ejemplos de estas asociaciones. Por ejemplo, los iones magnesio y calcio, que nosotros vimos que son ácidos duros, pues bueno, se van a encontrar de forma natural asociados con bases duras, como por ejemplo carbonato, óxido, fluoruro o hidróxido, o incluso el sulfato, como es el ejemplo de los minerales que les ponemos aquí en la pantalla, ¿no? Ustedes pueden ver justamente la asociación entre cationes duros y bases duras. En contraparte, los ácidos blandos como plata, como mercurio y como plata y mercurio, perdón, se asocian con bases que tienen un comportamiento blando, como es el caso de yoduro, sulfuro y en este caso teluluro, ¿no? Entonces, los minerales también, digamos, en el campo de los minerales también podemos encontrar estas asociaciones entre ácidos y bases duros y ácidos y bases blandas. Y bueno, para terminar con esta práctica, nos gustaría plantearles estas dos actividades para reflexionar acerca de estos conceptos. Esto se queda como una tarea, si ustedes gustan hacerlo, pues bueno, sería muy bueno para complementar todo lo que hemos visto en la práctica. El primero es investigar cuál es la clasificación de Strunz, y una vez que investiguen esta clasificación, bueno, nos gustaría que hicieran un análisis, se sentaran y observaran y nos comentaran qué cationes son característicos, es decir, que comúnmente encontramos en los minerales dentro de la categoría 2 de la clasificación de Strunz. Esta categoría se llama sulfuros y sulfosales, y cómo explicarían estos cationes que están presentes en esta categoría en términos de ácidos y bases duros y blandos. Y por otra parte, también nos gustaría que investigaran qué es la marcha analítica de cationes. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado, algunos de ustedes tal vez ya lo hizo con anterioridad, pero bueno, nos gustaría que investigaran, igual se sentaran y reflexionaran acerca de cómo se construye esta marcha analítica de cationes. Qué es y cómo se hace, ¿no? Y sobre todo que de forma particular nos respondan cuál es el reactivo utilizado para identificar a los cationes que dentro de este concepto de marcha de cationes se denominan cationes del grupo 1 y cationes del grupo 4. ¿Qué reactivos se utilizan en estos dos? Y por último, al igual que en el caso anterior, ¿cómo se puede explicar estos reactivos utilizados en estos dos grupos en términos de los conceptos de ácidos y bases duros y blandos que acabamos de revisar? Y pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Esperamos que haya sido lo suficientemente claro. Y pues bueno, les deseamos la mejor de las suertes y nos estaremos escuchando. Hasta la próxima.